Bueno, luego lo que hago en los slides es mostrarles un ejemplo retomando las funciones lineales de oferta y demanda que había mostrado antes para hallar el equilibrio. Las vuelvo a tomar y analizo qué pasaría si se implementa un impuesto, ¿sí? Tomando un impuesto a la cantidad, digamos, entonces la cuña fiscal la metería de esta forma, ¿sí? Aumentando el precio de demanda, partiendo del precio de oferta más la alícuota del impuesto. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el equilibrio? Entonces, en primer lugar encontraríamos el precio de oferta, ¿sí? A partir del método de igualación entre la función de oferta y la función de demanda. Tenemos función de demanda igual a función de oferta, donde decía precio de demanda lo reemplazo por la ecuación del impuesto, digamos, y así hallo el precio de la oferta, y luego una vez que encuentro el precio de la oferta, encuentro el precio de la demanda reemplazando el precio de oferta en la función que explicaba antes para determinar el valor del impuesto, ¿no? Y así encontramos precio de oferta, precio de demanda, y con esos precios uno los podría reemplazar en las funciones, el precio de demanda lo podría reemplazar en la función de demanda, y el precio de oferta reemplazaron la función de precio de oferta, y así encontrar las cantidades de equilibrio de este mercado con impuestos. Bueno, después uno podría también analizar la cuantía de la pérdida de eficiencia dependiendo de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda, y eso también lo dejo para que ustedes lo vean solos. Solo comentarles que, fíjense, en este caso tenemos dos funciones de demanda que son iguales y dos curvas de oferta donde la primera es más inelástica que la segunda, y eh, acá capaz no se ve bien porque no están bien identificadas las áreas, pero lo que ocurre es que cuanto más inelástica es la curva de oferta en este caso, porque las de demanda son iguales, menor es la pérdida de eficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, porque cuanto más inelástica es la curva ante cambios en el precio de mercado, la cantidad cambia en una menor proporción, ¿sí? Entonces hay una menor reacción, si se quiere, en términos de cantidades ante cambios en el precio, y eso hace que menor sea la pérdida de eficiencia, ¿sí? En el mercado ante la implementación de diferentes tipos de políticas. Una de ellas son los impuestos. Perdón. Bueno, y después otra cuestión que podemos analizar, digamos, muy por arriba, porque la cuestión que ya la vieron en el macro es lo de la curva de Laffer, ¿sí? Que puesta en este contexto nos permitiría relacionar cómo aumenta la recaudación fiscal ante aumentos en la alícuota del impuesto que se cobra. Entonces uno podría analizar, como dice acá, cómo evoluciona la pérdida de eficiencia y los ingresos fiscales cuando varía la tasa de impuesto. Entonces, si primero analizamos la tasa del impuesto o la alícuota y la pérdida de eficiencia, en estos gráficos, en estos tres gráficos, vemos que a medida que la alícuota aumenta, la pérdida del bienestar es mayor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos identificados, supónganse que el precio de demanda aumenta hasta acá, que el precio del empresario se reduce hasta aquí, esta es la cantidad con el impuesto, entonces vemos que este triangulito verde es la PIE, y todo esto rosadito es la transferencia de excedentes del productor y el consumidor al Estado a partir de la recaudación. Luego, si aumentara la alícuota y elevara aún más el precio que pagan los consumidores y redujera más el precio que cobran los productores, entonces tendríamos que todo este rectangulito verde daría cuenta de la PIE, y todo esto sería transferencia de los excedentes. Y bueno, si aumenta más, vemos que aún mayor es la pérdida de bienestar, ¿no? Y si uno analiza cómo cambia la recaudación fiscal ante cambios en la tasa impositiva, vemos que en principio, en este gráfico, digamos que vemos que en principio a medida que aumenta la alícuota, eh, en el ingreso fiscal, ¿sí? O la recaudación va en aumento, ¿sí? Primero es pequeño, luego va en aumento a medida que aumenta la alícuota, pero luego si la alícuota continúa subiendo y subiendo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las cantidades que se intercambian en el mercado disminuyen tanto que en definitiva la recaudación de impuestos empieza a decrecer, que es lo que nos muestra esta curva. ¿Sí? Bueno, y esa relación es la conocida curva de Laffer, ¿sí? Que justamente lo que hace es mostrarnos la relación que hay entre la alícuota impositiva, la tasa de impuestos y el ingreso fiscal o la recaudación. Bien. Bueno, después tenemos otras posibles políticas que podríamos indagar, que son, por ejemplo, los controles de precios. Este gráfico es de Nicholson. Fíjense, acá vamos a partir de un equilibrio en el corto plazo, que es este que está dado por esta curva de oferta de corto plazo, y esta función de demanda. Partimos de este equilibrio E, que nos dice que P1 y Q1 son las variables endógenas relacionadas con ese equilibrio. Y luego suponemos que por alguna razón exógena aumenta la demanda, se nos desplaza hacia arriba o hacia la derecha, y entonces
tenemos que, en el corto plazo pasamos a este equilibrio, nuevo equilibrio P2Q2. Y acá podemos marcar un Q2. ¿Sí? Es decir que en el corto plazo, supónganse que aquí estábamos en una situación donde las empresas tenían beneficios nulos, entonces en el corto plazo, siguiendo las definiciones de Nicholson de los horizontes temporales, tendríamos que aumenta la demanda de forma exógena, aumenta el precio y la cantidad que se intercambian en el mercado, y podríamos pensar que si la estructura de costo de las empresas no cambia, por ejemplo, o en realidad acá estamos suponiendo que la estructura de costo de las empresas es creciente ante el ingreso de empresas. Pero por ahora, como es corto plazo, supongamos que la estructura de costos de las empresas todavía no ha cambiado y por lo tanto las empresas, al tener un precio de equilibrio más alto, entonces pueden percibir de forma temporal beneficios positivos. ¿Sí? Esos beneficios positivos, como ya vimos antes, son incentivos para las otras empresas, para otros empresarios que están viendo dónde invertir, son incentivos para entrar en ese mercado. ¿Sí? Entonces entran nuevas empresas al mercado, tendríamos que esta curva de oferta de corto plazo, podemos pensar que se nos desplaza hacia la derecha hasta este nuevo puntito. ¿Sí? Que no hay ninguna curva de oferta, pero la podrían pensar como un desplazamiento de la curva de oferta de corto plazo hasta acá. Entonces tenemos otro punto de equilibrio, ¿sí? Donde ese desplazamiento de la curva de oferta nos estaría mostrando el ingreso de las empresas en ese mercado al ver que estos empresarios que ya estaban en el mercado antes empezaron a obtener beneficios positivos. ¿Sí? Entonces tenemos un nuevo equilibrio que es este E', ¿sí? Que nos determina como variables endógenas de equilibrio P3 y Q3. ¿Sí? Entonces, en definitiva, tendríamos que, si el Estado no interviniera ante este aumento exógeno de la demanda, el precio de equilibrio aumentaría y la cantidad de equilibrio aumentaría ante este shock. ¿Sí? Y fíjense que esta curva de oferta de largo plazo con pendiente positiva nos está mostrando justamente que las empresas tienen costos crecientes ante el ingreso de nuevas empresas, y veríamos, si tuviéramos los gráficos de las curvas de costo de las empresas, veríamos que la curva de costo de la empresa, luego de la entrada de las nuevas empresas al mercado, aumentaría. ¿Sí? Por eso tiene pendiente positiva, si no sería una curva de oferta perfectamente elástica, como habíamos visto antes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí cuestiones que ya vimos. Ahora podríamos pensar, bueno, ¿qué pasaría si el Estado en realidad no le gusta por alguna razón que aumente el precio de equilibrio de este producto? Podemos pensar en un producto esencial como la leche, la harina, bueno, etc. Entonces, el gobierno introduce un control de precios, ¿sí? Con el objetivo de que el precio permanezca en P1 a pesar del shock de demanda. ¿Sí? Entonces, fija el precio en P1, establece un control de precios. Supóngase que el gobierno piensa que P1 es el precio natural para ese producto o lo que sea. ¿Sí? Entonces lo fija en P1 y ¿qué tenemos? Para P1 tenemos que la nueva función de demanda nos dicta que la cantidad que demandan a ese precio es esta, Q sub 4, pero la oferta de largo plazo, si se quiere, la función de oferta de largo plazo nos dice que para ese nivel de precios, la cantidad que están dispuestos a ofrecer los empresarios es Q1. Entonces, ¿qué es lo que sucede en principio ante el establecimiento de este control de precios? Tenemos un exceso de demanda que está dado por la diferencia entre Q4 y Q sub 4 y Q sub 1. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que pasaría? Lo que pasaría es que, bueno, hay un exceso de demanda, es decir, hay una cantidad de consumidores que no pueden acceder al producto, y por lo tanto esto mete incentivos en el mercado a que surjan mercados paralelos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que en realidad, eh, como hay un exceso de demanda en este mercado, si uno mira la cantidad que se va a intercambiar en el mercado formal, por lo menos que es Q1, porque es la cantidad que están dispuestos a ofrecer los empresarios, si miramos qué pasa a este nivel de producción o a este nivel de intercambio, vemos que los consumidores para ese nivel están dispuestos a pagar un precio mucho más alto del que están dispuestos a, a percibir los empresarios por esa cantidad. ¿Sí? Entonces, como existe esto, esta brecha en los precios, entonces eso va a ser una tentación, digamos, para que los productores ofrezcan más de Q1 a los consumidores, porque los consumidores están dispuestos a pagar precios más altos de lo que ellos están dispuestos a percibir por intercambiar los productos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, hasta llegar al equilibrio entre demanda y oferta, tenemos toda una brecha entre precios, si se quiere, que nos hablan de intercambios que son mutuamente ventajosos para ambas partes del mercado. ¿Sí? Entonces el establecimiento de este control de precios
además de generar un exceso de demanda en el mercado, tiende a dar incentivos para la existencia de mercados paralelos, ¿sí? ¿Qué serían mercados paralelos? Mercados donde se intercambiarían entonces más cantidades de este producto, o sea, cantidades superiores a Q1 y a precios mayores a P1. ¿Sí? Precios que estarían entre el máximo precio que está dispuesto a pagar la demanda, que sería este, y el mínimo precio que están dispuestos a recibir los empresarios, que sería P1, o deberíamos mirar la curva de oferta y demanda a medida que nos desplazamos o nos movemos hacia cantidades mayores, entre Q1 y Q4. ¿No? Bueno, y además otros efectos de este control de precios es una transferencia de bienestar. ¿Sí? Fíjense, esta área P3CE, perdón, P3CE, P1, todo este rectangulito acá, es una transferencia de bienestar porque al equilibrio de largo plazo que era este estrella, fíjense que el excedente del consumidor, del excedente neto, era todo este área que está por arriba del precio de equilibrio y por debajo de la curva de demanda, y el excedente neto del productor era toda esta área debajo del precio de equilibrio P3 y por encima de la curva de oferta de largo plazo. ¿Sí? Pero bueno, ahora como se establece este control de precios, el precio pasa a ser P1, relativamente más chiquitito, entonces tenemos que toda este área rectangular gris es una transferencia de bienestar de los productores hacia los consumidores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por todos estos productos que antes ya vendían los productores, ahora, y cobraban el precio P3, ahora lo siguen vendiendo pero a un precio más chiquitito, que es P1. Y los consumidores se favorecen, porque ellos antes pagaban P3 y ahora pagan P1 por unidades de consumo que antes ya consumían. ¿Sí? Entonces, una transferencia neta de productores a consumidores, esta área rectangular gris. ¿Sí? Y después tenemos también una pérdida irrecuperable de eficiencia, que está representada por las áreas A, E', esta área triangular, y también por el área C, E', estos dos triangulitos, si se quieren separarlos, donde esos triángulos, el primero es una pérdida del excedente neto del consumidor, el segundo es una pérdida del excedente neto del productor, y ambas son pérdidas que no se transfieren ni al Estado ni a nadie, sino que constituyen pérdidas irrecuperables de eficiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que antes del control de precios, la cantidad que se intercambiaba era Q3 y ahora es Q1, ¿sí? Sin tener en cuenta este hecho del mercado paralelo. Entonces son unidades de productos que antes se intercambiaban y ahora ya no se intercambian ni se producen, y por lo tanto constituyen una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Así que todos esos efectos uno podría identificar a partir de este tipo de política. Bueno, después podemos analizar también restricciones al comercio. ¿Sí? Uno podría pensar, por ejemplo, en algún mercado local, ¿sí? Que esté en principio cerrado al comercio exterior, ¿sí? Algún sector que esté protegido, digamos, ¿sí? Y que se prohíban las importaciones, por decir algo, ¿sí? Por alguna política de protección de la industria nacional o algo así. Entonces, si eso ocurriera, en la situación inicial tendríamos que OL hace referencia a la oferta nacional, si se quiere, ¿sí? O local. Esta sería la curva de oferta local, es decir, las cantidades, la relación entre precio y cantidades ofrecidas por los productores locales. Esta es la curva de demanda de la economía, y tenemos que el equilibrio interno estaría en este punto, ¿sí? Entonces, P estrella y Q estrella serían las variables endógenas. Ahora podríamos preguntarnos qué sucede si luego cambia el gobierno de turno o cambia el chip de los que trabajan con estas cuestiones en esa economía y deciden abrir la economía al comercio internacional, ¿sí? O focalizándonos en ese sector, ¿sí? Se destraba la economía y se abre el comercio internacional. Entonces nosotros podríamos suponer que el precio que rige a nivel internacional para ese producto es relativamente más bajo que el precio que existía antes a nivel local, ¿sí? Una cuestión que suele suceder mucho, por ejemplo, si uno piensa no sé, en productos manufacturados que importamos en Argentina, ¿sí? Muchos de esos productos tienen costos más bajos en el exterior que, eh, que los que resultarían de la producción local, ¿sí? Entonces vamos a hacer el supuesto, como lo hace Nicholson, de que el precio del producto elaborado en el extranjero, que es este PM, es más bajo que el precio que existía antes por los productos locales. ¿Sí? Entonces, una vez que se abre la economía, en definitiva, el precio que pasa a regir es
el que rige a nivel del resto del mundo, digamos, ¿sí? Porque suponemos que vale lo que pongo acá, que es la ley del único precio, ¿sí? Es decir, que si existe libre movilidad de factores de producción, ¿sí? Entonces no puede ser diferente el precio de un mismo bien entre diferentes economías siempre que ese precio se exprese en una misma moneda, ¿no? En términos de una misma moneda. ¿Sí? Entonces acá no tendremos en cuenta las consideraciones de tipo de cambio y demás, sino que suponemos simplemente que tiene que valer el mismo precio para todas las economías. Una vez que se abre la economía, entonces tiene que valer este precio P sub M. Y veamos qué pasa a este PM, ¿sí? Si nos vamos hasta la curva de oferta de los productores locales, vemos que a ese precio relativamente más bajo, los productores locales solo están dispuestos a ofrecer Q2, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que antes su excedente neto del productor era toda esta área, P estrella, E0, y bueno, podríamos pensarlo hasta acá abajo, era toda esta área triangular, y ahora solo es esta área triangular más chiquitita. Por lo tanto, todo este rectángulo más este triángulo, ¿sí? Constituye una pérdida del excedente neto de los productores locales ante esta apertura al comercio internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes ellos intercambiaban esta cantidad Q-estrella y ahora intercambian y ofrecen una cantidad relativamente más chiquitita, hasta Q2, y además antes cobraban este precio P-estrella y ahora cobran un precio más bajo, ¿sí? Entonces, por las mismas cantidades que antes ofrecían, que van de 0 hasta Q2, ellos van a cobrar un precio más bajo, y eso nos habla de esta pérdida del excedente neto, que es el área rectangular, y esta pérdida, que es triangular, nos habla de cantidades que ellos dejan de intercambiar. Antes intercambiaban Q-estrella y ahora intercambian una cantidad relativamente más chiquitita, ¿sí? Que vamos a ver que esta no va a ser una pérdida irrecuperable de eficiencia, y ahora la vamos a ver por qué. Bueno, y por otro lado, tenemos, cuando nos vamos a ver qué pasa con los consumidores, para este nuevo nivel de precios, vemos que los consumidores van a demandar una cantidad más alta que la inicial, ¿sí? Es decir, como el precio ha bajado, ellos están dispuestos a demandar Q1 y antes demandaban Q-estrella. ¿Sí? Entonces, si analizamos el excedente neto del consumidor, tenemos que antes era toda esta área triangular, por encima del precio P-estrella y por debajo de la curva de demanda, y ahora es un área triangular más grande, ¿sí? Por encima del nuevo precio PM y por debajo de la curva de demanda, ¿sí? Entonces, el consumidor ha ganado porque ahora puede consumir más cantidades del producto y a un precio relativamente más chiquitito, ¿sí? Entonces, el incremento del excedente neto del consumidor está por el área P estrella, E cerito, E1 y PM, ¿sí? Donde la ganancia de bienestar en términos netos es esta otra área, E0, E1A, ¿sí? Esa es una ganancia en términos netos, ¿sí? Porque es una parte del bienestar o de excedentes que antes no existía, antes de la, ¿cómo es? De la apertura del comercio. Y bueno, y después tenemos, podríamos identificar esta otra área que es el área P estrella, E cerito, A, PM, que ya dijimos que es una reducción del excedente de los productores. Y entonces tenemos, ordenando un poco la exposición, tenemos desde la perspectiva de los productores, se ven desfavorecidos por esta apertura al comercio internacional porque pasan a ofrecer sus productos a un precio más bajo y encima venden cantidades inferiores. Y pasan de Q-estrella a Q2 y de P-estrella a PM. Entonces, toda esta área es una pérdida del excedente de los productores locales. Y desde la perspectiva de los consumidores, ellos aumentan su bienestar porque eh, pueden consumir cantidades más elevadas de producto y un precio más bajo. Entonces, se incrementa su bienestar en toda esta cuantía, en toda esta área. P estrella, E cerito, E1, PM. ¿Sí? Bueno, y después lo que uno también podría notar es que, bueno, cómo se satisfacen estas cantidades entre Q1 y Q2, ¿sí? Que no son satisfechas por los productores locales. Bueno, la diferencia entre Q1 y Q2 es igual a la cantidad, al nivel de importaciones que ocurre en esa economía sobre los productos que estábamos trabajando en este mercado, ¿no? Bueno, entonces fíjense que en este caso no tenemos una pérdida irrecuperable de eficiencia, sino que es una parte de la pérdida del excedente neto del productor es una transferencia de bienestar hacia los consumidores, y otra parte de la reducción del excedente del productor local es una transferencia hacia los importadores, ¿sí? Que ahora ganan mercado en esta economía, digamos, ¿sí?
Bien. Después podríamos pensar que de vuelta hay un cambio de gobierno o un cambio de política respecto a la situación previa, y ahora partimos de este precio PM, que era el precio de la apertura de la economía anterior que vimos, y supongamos que se quiere proteger un poquito más a la industria local y por lo tanto se establece un arancel. ¿Sí? Un arancel es un impuesto que aumenta el precio por los bienes que son importados. ¿Sí? Es decir, que si antes el bien salía 10, ¿sí? Ahora va a salir 10 más 2. Supónganse que el arancel es igual a 2. Entonces va a salir 12. ¿Sí? Se encarece un poco el bien que se importa. Y si suponemos que vale la ley del único precio, que es lo que decíamos antes, eso va a significar que también internamente los productores van a ofrecer ese nuevo bien, al precio que rige a nivel internacional, o sea que con el arancel incluido. Entonces, previamente, cuando se abre la economía, digamos, en el inicio, el precio era PM y con el arancel va a ser un precio relativamente más alto, por ejemplo, PA. ¿Sí? Entonces, podremos ver cuáles serían los efectos de la imposición de este arancel. En primer lugar, lo que vemos es que, fíjense que en la situación inicial teníamos que los productores locales ofrecían Q2, los consumidores demandaban Q1 y la diferencia entre Q1 y Q2 eran las importaciones. ¿Sí? Bueno, y ahora con el precio relativamente más alto, fíjense que los productores locales están dispuestos a ofrecer una cantidad más alta, que es Q4, los consumidores están dispuestos a demandar una cantidad más chica, que es Q3, entonces las importaciones se reducen, o sea, la diferencia entre lo que demandan y lo que ofrecen los productores locales se achica, por lo tanto nos está indicando que las importaciones se reducen. ¿Sí? Después también tenemos que, obviamente, como aumenta el precio que se cobra por los productos o al cual se realizan los intercambios y se reduce la cantidad que consumen o que demandan los consumidores, tenemos que el bienestar de los consumidores se va a achicar. ¿Sí? Con la apertura de la economía sin arancel teníamos que el excedente neto del consumidor era todo este triángulo, ¿sí? Y ahora pasa a ser solo este triángulo más chiquitito, al nuevo precio y a la cantidad que ellos están dispuestos a demandar. Por lo tanto, este triangulito que está acá sombreado en gris es una pérdida del... digamos, todo, en realidad, eh, toda esta área que va desde PA hasta E2, E1 y PM, toda esta área, o sea, toda esta área rectangular, si se quiere, y toda esta área triangular, representan la pérdida del excedente neto del consumidor, porque de nuevo comparamos todo el área triangular inicial contra el nuevo área triangular más chiquitita que nos representa el excedente neto del consumidor, que es el área debajo de la curva de demanda y por encima del precio que vale para cada caso, ¿no? Entonces, dentro de toda esta área rectangular y la triangular podemos ver que es una pérdida irrecuperable de eficiencia, digamos, es respecto a los consumidores por el momento, es esta área triangular sombreada, ¿sí? Porque son cantidades de producto, el diferencial entre Q3 y Q1, que antes consumían los consumidores de esa economía, valga la redundancia, porque eran bienes importados, pero que ahora, como ha aumentado el precio, ya no lo demandan y por lo tanto eh, constituyen una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Y la otra parte, fíjense, analicemos qué pasa por otra parte con el comportamiento de los productores locales. A este precio PA, fíjense que aumenta el excedente neto de los productores locales. ¿Sí? En principio el excedente neto, fíjense, a este precio PM era el área que estaba por debajo de la curva, por encima de la curva de oferta, perdón, la curva de oferta, ¿no? Y por debajo del precio. O sea, era esta área. Y ahora pasa a ser toda esta área, desde acá hasta PA, toda esta área triangular más grandecita. ¿Sí? Entonces, los productores ganan en términos de excedente porque pueden cobrar un precio más alto por las unidades que ya vendían, que eran desde 0 hasta Q2, y ahora las unidades que están entre Q2 y Q4, que antes no las vendía, ahora sí las vende. ¿Sí? Entonces, los productores están mejor en ese sentido, o sea, ha aumentado su excedente neto. Y por lo tanto, como dice aquí, la oferta interna aumenta y aumenta el excedente del producto interno, y el área que está representado por ese aumento es el área PA, BA, PM. Así que esa es la variación, digamos, ¿sí? Siendo el primer excedente neto este rectángulo, el segundo este otro rectángulo más grande, ¿sí? Entonces la variación neta del excedente es el área PA, BA, PM. Bueno,
Y entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? Que cuando se establece un arancel a la importación, aumenta el precio que se cobra por ese producto en el mercado, por lo tanto, se reduce el nivel de importaciones, y es decir, que los importadores están relativamente peor, eso no lo vemos en el gráfico, solo vemos que las cantidades importadas se reducen, antes eran la diferencia entre Q1 y Q2, y ahora es la diferencia entre Q3 y Q4, y después tenemos que el excedente de los consumidores también se reduce, el excedente neto, porque tienen que pagar un precio más alto y encima adquieren una menor cantidad de unidades de consumo, ¿sí? Antes adquirían Q1 y ahora adquieren Q3 y a un precio más alto, ¿sí? Entonces se reduce ese excedente, ¿sí? Parte de la reducción de ese excedente es una transferencia hacia los productores, ¿sí? Porque los productores ahora van a cobrar un precio más alto y encima van a poder intercambiar más unidades en el mercado, ¿sí? Y otra parte digamos, uno puede pensar que esta área triangular, que es una pérdida del excedente de los consumidores, es una transferencia hacia los productores, ¿sí? Que vendría a ser, esta área tiene la misma magnitud que esta otra área que está acá arriba, que es una ganancia de bienestar para los productores, y esta otra área rectangular gris que está sombreada, que es una pérdida de excedente neto de los consumidores, eh, esta sí constituye una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Porque son cantidades que ya en esta economía no se intercambian. En cambio, estas cantidades sí se están intercambiando, pero a un precio más alto, por lo tanto constituyen transferencia de bienestar del consumidor al productor, ¿sí? Entonces, síntesis, un arancel a la importación desfavorece a los importadores, desfavorece a los consumidores y mejora la situación de los productores locales. Bueno, y con eso estamos entonces con estos ejercicios de estática comparativa sobre el efecto de políticas económicas. Fíjense que en todos los casos vimos cómo cambiaban las variables endógenas y el precio y la cantidad de equilibrio, y vimos cuáles eran los efectos en el bienestar de los consumidores y de los empresarios, evaluado en términos del excedente neto de cada uno de ellos, y tratando siempre de distinguir en qué casos hay pérdidas irrecuperables de eficiencia y en qué otros casos hay transferencias de bienestar entre diferentes partes del mercado.